porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Tenemos a Verónica González Landaeta en línea. Necesitábamos conversar contigo acerca de una actividad que llevaron a cabo. Es Verónica González Landaeta, quien es mentora motivacional, mentora en general de todo este equipo juvenil del Movimiento Pop Venezuela, que nos encanta la labor que hacen en materia ambiental. Cuéntanos sobre estas últimas actividades que han desarrollado, Verónica. Bueno, no, en realidad lo que podría comentarte que ha sucedido es que fuimos honrados con un premio maravilloso, un reconocimiento maravilloso de nuestros queridos amigos y aliados de Cobrión, que para mí ha sido un orgullo porque realmente es una ONG que trabaja, que ejerce liderazgo y acción de manera importantísima, entonces que nos reconozcan ellos es una maravilla. Y soy miembro de la Comisión Permanente de Robótica y Mecatrónica del Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo, y pronto podré decirte más cosas sobre cómo vamos a desarrollar estas actividades en los colegios desde la educación inicial hasta la educación media general. Pero a mí me encantaría poder hablarte de la Tierra y los puntos de inflexión que está enfrentando, y sobre todo hablarte del permafrost en América del Norte. No sé qué te parece esta idea, Male. Sí, justamente era del permafrost que nos tiene aquí pautado Jessica, que íbamos a hablar, que se habla de que esto es uno de los problemas más graves que tiene el planeta, y quería que nos tradujeras esto en palabras sencillas, Vero. Bueno, fíjate tú una cosa, la Tierra tiene 16 peligrosísimos puntos de inflexión ambiental, ya que estamos, y ya en este momento estamos de esos 16 quebrantando 6 debido al cambio climático. Pero vamos a comenzar por qué es un punto de inflexión en el ambiente. Es un umbral crítico más allá del cual un sistema se reorganiza, y a menudo esto es de manera abrupta e irreversible. Cuando estamos hablando de un sistema, estamos hablando o bien de lo que está pasando en el mar de Barents, o el colapso del mar de Labrador, o la muerte masiva de los arrecifes de coral tropicales, o lo que está pasando en Groenlandia, en Dinamarca. Pero nosotros vamos a hablar del permafrost. No sé si recordarás que nosotros tuvimos la maravillosa oportunidad de hablar de los árboles y de muchas cosas que se plantearon ese día. La que nos interesa comenzar en el día de hoy es que recordarle a tus oyentes que los bosques son sumideros de carbono, es decir, atrapan el carbono, pero ellos tienen una capacidad de absorber y almacenar el carbono durante largos periodos de tiempo. Y cuando te estoy hablando de largos periodos de tiempo, te puedo hablar desde la época de la era del hielo, ¿okay? En el caso del permafrost. Y este carbono queda atrapado en estos ecosistemas forestales. Ahora bien, ¿qué es el permafrost? ¿De qué se trata? Es la capa del subsuelo de la corteza terrestre que se encuentra congelada de manera permanente, y por esa razón es que se llama permafrost. Y esto se da en las regiones más frías del mundo, es decir, en el Ártico, en las regiones australes más altas, como los Andes de Sudamérica y los Alpes en Nueva Zelanda. Y aparte de eso, esto tiene un grave inconveniente que ya te voy a explicar de qué se trata. Pero antes de irte con el inconveniente, Verónica, o sea, contrástame el hecho del permafrost frente al calentamiento global, porque ahí justamente creo que esto... Bueno, lo que tiene que ver con el calentamiento global es que el hielo del subsuelo se está derritiendo. Entonces nosotros tenemos que evitar a toda costa, o bien como consumidores responsables, o bien como productores, o bien el Estado desarrollando estrategias para que tanto los consumidores como los productores dejen de contaminar, porque esta contaminación va a producir el derretimiento de esta capa en el subsuelo. Entonces, fíjate tú una cosa,
Este Entonces, ¿qué vendría siendo una solución al calentamiento global para eliminar ese problema del permafrost? No, al contrario, el calentamiento global es lo que va a originar el derretimiento de la capa del subsuelo terrestre. Entonces, ¿cómo está compuesto esta materia? De tierra, roca, arenas y materia orgánica, que en este caso son plantas y animales, que están unidos por el hielo. Y es en estos restos orgánicos donde está capturado el carbono que congelado bajo tierra en el subsuelo no es ofensivo, no es un problema, pero va a ser liberado en vastas cantidades y esto es lo que se va a convertir en una fuente de contaminación del planeta. El carbono se va a liberar o bien como CO2 o bien como metano. ¿Ok? Te voy a explicar un poco, ¿no? Fíjate tú que estas cantidades de carbono que están almacenados en el subsuelo bajo el hielo representan 1.5 billones de toneladas de carbono. Es decir, el doble de lo que hay ya en la atmósfera. Y los expertos que están estudiando esta situación señalan que esto está emitiendo, si estamos hablando que esto es un sumidero, ha pasado de ser un sumidero a una emisión permanente de carbono. ¿Ok? ¿Y cómo opera esto? Exactamente igual como los alimentos dentro de la nevera. Si yo saco el alimento de la nevera y lo pongo en contacto con la lluvia y el calor, entonces los microbios empiezan a descomponer los restos orgánicos, liberando el dióxido de carbono y el metano en la atmósfera. Pero el daño no termina ahí, porque cuando estos gases de efecto invernadero ya se encuentran en la atmósfera liberados, hacen que las temperaturas se incrementen y se derrita aún más lo que queda por derretirse. Esto es lo que los científicos le llaman bucle de retroalimentación. ¿Qué te parece? O sea, un aceleramiento del calentamiento global, más bien. Pero impresionante porque se encuentra atrapado el 30% del carbono en este permafrost. ¿Dónde está ubicado? Pero no esto? solamente que acelera el calentamiento, sino que a la hora de liberarlo, pues es mayor la contaminación. Pero, claro, digamos, qué hacer de parte de nuestras propias acciones individuales, porque siempre lo decimos contigo, Verónica, que un poco al llamado a la reflexión, que aunque no lo creamos, cada acción que nosotros desarrollamos día a día como personas afecta al hecho del ambiente a nivel global. Por eso es importante que demos las recomendaciones en espacios como estos. Bueno, Male, fíjate tú que en este caso fundamental, yo creo que nosotros tenemos que hacer activismo ambiental. ¿Por qué? Porque en el área del Ártico, es decir, parte de Rusia, Siberia, parte de Estados Unidos, Alaska, en Canadá, en Groenlandia, en Dinamarca, Islandia, Laponia, que es Suecia, Noruega y Finlandia, las islas de Svalbard y el Océano Ártico, tiene grandes reservas energéticas. Te estoy hablando de 90 mil millones de barriles de petróleo y 1.600.000 billones de gas natural. Es decir, estamos hablando de una reserva de entre el 13 y el 30% y asimismo hay oro. ¿Qué sucede? Aquí van a comenzar a explotar estas reservas energéticas y nosotros tenemos que hacer activismo para que esto pare. Aparte de eso, tenemos que dejar de contaminar con nuestro consumo, que eso lo hemos hablado en infinidad de oportunidades en este maravilloso programa de Contigo al Frente. Y aparte de eso, los productores tienen que buscar la manera de ser sustentables. Entonces, la recomendación sigue siendo la misma y la que le agregaríamos es el activismo para evitar que en esta región ártica se extraigan estas reservas energéticas.
Claro, lo que pasa es que el llamado es a la sustentabilidad y a un desarrollo sostenible como tal, no es a que dejemos de desarrollarnos, ¿no? Y quienes entonces podrían llevar adelante estas explotaciones, pues deben innovar en la manera de no hacerle daño al ambiente, pero yo realmente, a mí me parece, y yo soy activista día a día como tú lo eres. Sin embargo, yo creo que una campaña de capacitación previa fíjate cómo estamos aprendiendo hoy acerca del permafrost acá, es importante porque a veces cuando se activa y no se tiene la información y no estamos formados, pues difícilmente podemos desarrollar actividades que sean beneficiosas. Entonces, por eso yo siempre estoy enalteciendo la labor que ustedes hacen desde el Movimiento Pop Venezuela, porque están metidos en los colegios, están informando y quizás previo sería interesante una campaña, porque, por ejemplo, acabas de decir todos los sitios del mundo donde van a desarrollar, y muchos de los que nos están escuchando aquí en Venezuela dirán, bueno, ok, eso no es conmigo, ¿no? Pero sí. No, sí es con nosotros, porque fíjate tú que recuérdate que en el Movimiento Pop Venezuela nosotros no hablamos de las 3 R's, que son estrategias ambientales. Nosotros estamos trabajando con la incrementación o la ampliación de esas 3 R's a 13 R's. Exacto. Y los dividimos en 3 bloques de acción. La acción ciudadana, que está compuesta por la primera estrategia ambiental, es rechazar todo aquello que contamina. Es decir, el plástico de un solo uso, por ejemplo, vamos a hablar claro para que la gente nos entienda. Si yo sé que un pitillo son 100 años para que se degrade en el ambiente, o el vaso 65 años, o el cubierto 400 años, o la botella de refresco o de malto de agua son 1000 años, la tapa son 500 años, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Rechazar el consumo de esos productos. Pero si yo no lo puedo rechazar, cuando yo rechazo, yo reduzco. Si yo no lo puedo rechazar, yo tengo que saber cómo reutilizarlo. Okay. Y sobre todo tengo que tener la responsabilidad de saber que cuando nosotros estamos reutilizando, no estamos reciclando. Reciclar es una estrategia ambiental completamente diferente. Sí, yo los invito a que sigan y busquen los podcasts, porque allí está todo el desarrollo que nosotros hemos hecho junto a Verónica, donde Verónica nos explica a detalle cada una de esas 13 R's. Yo te tengo que despedir porque ya viene el compacto informativo. Muchísimas gracias por estas alertas, Verónica, y sobre todo por las soluciones a las que nos invitan. Bueno, la invitación a acción que siempre nos haces cada vez que te entrevistamos. Era Verónica González Landaeta, mentora motivacional de Protect Our Planet Movement en Venezuela, el Movimiento Pop Venezuela. Sigan al movimiento en su Instagram, @Movimiento Pop Venezuela. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez, desde la edición y grabación Luis Rodríguez, desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio Jesús Salazar, desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.